Bien, estamos acá para analizar el salto con contramovimiento. Seleccionamos un video, seleccionamos el lado y vamos a esperar al instante previo al salto para iniciar la captura. Pausa. Y bueno, acá lo que vemos es que el tiempo es de 18.381 segundos. Este es el tiempo del video en cámara lenta, ¿no? Ya en el video anterior vimos de qué manera obtuvimos el tiempo real de captura. Bueno, analizamos los datos y nos encontramos con la curva de posición, la captura del punto de I, del punto de trocánter de la librería MediaPy, que en un primer momento está en cero. Este cero lo obtuvimos la otra vez calibrando, ¿no? Los datos de posición. Esta es la fase cuando desciende y esta es la fase cuando salta, ¿no? Acá estaría en el aire, y la fase de rebote. Y también importante, acá están los datos de tiempo, la variable independiente, con la cual ahora vamos a realizar cálculos. Por eso ajustamos de manera bastante precisa el intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora para continuar con el análisis del salto? Bueno, con los datos que tenemos ahora, con la posición, no nos dice mucho en realidad, solamente nos muestra la trayectoria, pero acá no tenemos una referencia clara del momento que está en el aire. Vemos la altura máxima que consigue. Acá dice 0.35 metros, pero tenemos que tener en cuenta que en el salto no despegamos con los pies planos sobre el piso, sino que despegamos en punta de pie. Esa diferencia hay que restársela, y eso es lo que se detecta cuando obtenemos la velocidad y la aceleración, ¿no? El momento neto en que el- la persona está en el aire. Entonces, para poder obtener esos datos y otros más, ¿no? Porque a partir de la velocidad y la aceleración obtenemos la potencia y la fuerza, ¿no? Y el impulso. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, en principio, tomar la posición y derivarla, ¿no? Obtener la primera derivada que nos va a dar la velocidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es dividir la posición en un instante, dividido el intervalo de tiempo en que varió esa posición, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer eso. Bueno, nos quedamos en el componente de gráfico, ¿no? Que es sobre el cual estamos realizando los cálculos, que en realidad no va a quedar así, porque los cálculos, después yo lo quiero tener aparte en el componente padre, o sea, importados en el componente padre, ¿no? El tema es que cuando yo ahora hago las variaciones y actualizo el componente de gráfico, se me actualiza directamente la pantalla y no me hace recargar toda la página. Pero bueno, después lo vamos a cambiar de lugar. Y acá, bueno, este es la función del componente, y lo que hacemos es recibe como parámetros el array de tiempo y de posición, y se lo estamos pasando como parámetro a la función del filtro de media móvil, que es este, ¿no? Le pasamos la posición, la versión de la posición y la ventana, ¿eh? Eso ya lo tenemos explicado en el video anterior. Acá está el filtro de media móvil, que bueno, lo vimos en el video anterior. Acá lo llamamos y obtenemos la posición filtrada, que es la que estamos renderizando y viendo acá en pantalla. Bueno, hasta ahora nada nuevo. Entonces acá voy a declarar una función de derivada, porque la derivada a mí me va a servir después para reutilizarla, ¿no? Entonces voy a armar la función, le voy a poner derivada, y ¿qué va a recibir como parámetro? Le vamos a mandar la posición filtrada, por un lado, y el array de tiempo, ¿¿no? Que se llamaba time array, ahí está. Bien, bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que habría que hacer es, vamos a declarar un intervalo de tiempo, un intervalo, perdón, de posición, que va a ser el instante y el instante posterior, y lo voy a restar, ¿no? Ahí voy a obtener la variación de posición. Delta P le voy a llamar. Delta de posición va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Bueno, a cada posición del filtro. Entonces, esto, ¿dónde va a tener que estar? En un ciclo. Este delta P va a estar dentro de un ciclo. El índice, acá le vamos a poner I, esto también una I también acá. Y esto va a ser, el ciclo va a depender de la posición filtrada, de su largo, del largo del array de posición filtrada. Bueno, y delta P que va a ser igual
va a ser igual a... Acá le voy a poner array, muy largo. Total es lo mismo, no es el primer parámetro. Array y time le vamos a poner, listo. Y entonces esto es array, era como antes al final. Así, me queda más corto. Entonces sería array. ¿Qué te va a hacer? La posición posterior, ¿no? O sea, la posición de i, de la que está en este momento ciclándose, más uno menos array. Y después voy a tener un delta de t. Delta t, que va a ser igual a time i más uno menos time i. Y ahora esto lo tengo que guardar en un arreglo, ¿no? Entonces voy a declarar acá arriba un arreglo derivada, va a ser igual a un arreglo vacío, y acá abajo voy a pushearlo, ¿no? ¿Qué pusheo? La división esta, delta de p dividido delta de t. Y retornamos la derivada. Bueno, esto ya está retornado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llamar esta función. Vamos a decir que velocidad, ¿no? Lo llamo como quiero esto porque es lo que retorna la función derivada. Ah, le puse el mismo nombre. Derivada simple le voy a poner acá, para que no me quede igual que la variable. Entonces, la velocidad va a ser derivada simple, que le doy como parámetro el position array y el time array. Y acá abajo lo imprimo. Bien, y acá lo tengo. Vamos a abrir acá. Acá tengo la derivada, o sea, la velocidad. Lo abro acá y tengo todos los valores. Pero acá ya tengo un problema. Acá me está diciendo que el último valor no es un número. Y está bien eso, porque, o sea, está mal, pero es lógico. Porque acá yo al delta de p le estoy sumando 1. Y acá le estoy diciendo que el array.len tiene que ser menor a array.len. Entonces va a haber le va al largo, le va a sumar un valor más para hacer el cálculo y no existe ese valor. Entonces me va a dar que no es un número. Entonces yo ya acá tengo un problema. A ver si me lo grafica esto. Acá yo ya tengo acá medio prearmado. Vamos a poner acá velocidad, arriba también, metros sobre segundo. Bueno, ahí me lo graficó, está bien. A ver si lo ampliamos esto, ahí. Saco la posición y acá está la velocidad. Bueno, es una especie de curva, ¿no? Tiene la curva de la velocidad en el salto. Primero hacia abajo, después hacia arriba. Llega a un máximo, esta es la velocidad de despegue. Acá desciende como línea recta, que es el momento en que está en el aire, no con velocidad, perdón, con aceleración constante. Y acá cuando se produce la recepción. Bueno, yo esto podría dejarlo así, pero ¿qué pasa? Cuando yo ponga esto dentro del filtro media móvil, el filtro media móvil va a tener también un conflicto porque me va a estar buscando valores que no encuentra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esto? Bueno, lo que podría hacer es contemplar ese último valor. Entonces podríamos hacer que derivada, en vez de ser un array vacío, ya sea un array establecido por el largo, ¿no? Yo ya configurar un array con tantas posiciones, que es el largo del arreglo, ¿no? Entonces derivada, en vez de ser un array vacío, va a ser un array del largo del arreglo de posición. Ahí está. Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces acá me dice, no se llega a ver, ahí justo ahí abajo, a ver. Cuando imprimo derivada, que todavía no le hice ningún cálculo, me dice que es un array de 930 elementos y está vacío. Y ahora, acá, en vez de pushear, lo que hago es, digo que derivada y, o sea, el de la posición, va a ser igual a esta cuenta, ¿no? A la división. Bueno, y ahí me aparece otra vez, ¿no? Está perfecto. Todavía no hizo nada, porque si vengo al último valor sigue estando, no es un número. Pero yo ahora acá abajo lo que puedo hacer es decirle, declarar una variable que sea el largo, o sea n, que va a ser igual a array.len, y le puedo decir que cuando esté en ese valor, o sea, cuando array n, en vez de calcular el anterior, en vez de calcular el próximo, calcule el anterior. Entonces ahí no debería haber ningún conflicto. Array n a que va a ser igual a, lo voy a hacer sin variable, a esto, ahora lo cambio, dividido, y claro, acá, ¿quién es? Y no es nadie. Ponemos n menos 1. Y acá lo mismo, time n menos 1. O sea, de al último le va a restar el anterior, entonces no es que no se va a pasar. Y acá es fundamental, por unos paréntesis, porque si no me va a hacer primero la división. Acá
Puse position array, pero tiene que ser la posición filtrada, ¿no? Para eso la filtré. Pero bueno, es lo mismo. Bien, ahí está. Y a ver, vamos a imprimir otra vez ahí la velocidad. Y acá arra de punto len -1, ¿no? Si no, me va a seguir. Yo te lo podría haber hecho antes, el -1. Pasa que me va a comer la última posición y después no voy a poder volver a usarla con la derivada de la aceleración. Bien, ahí vemos otra vez el array de velocidad y ahí vemos que el último valor, o sea, la posición 1076, tiene un valor, ya es un número. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda porque yo en realidad antes había graficado el array de posición sin filtrar. Vamos a poner este que ahora va a estar un poquito mejor. Ahí está, sin nada que ver con el de antes. Antes me había equivocado y acá en vez de poner la posición filtrada puse la posición que viene original, por eso me daba con tanto ruido. Pero ahora vemos que de cualquier manera sigue teniendo ruido esto, ¿no? Tiene un pequeño ruido, me permite identificar de manera más clara la velocidad en cada instante, pero todavía me falta un poco, ¿no? Yo le podemos poner un filtro de media móvil a la velocidad. Podríamos poner velocidad filtrada y le aplico el filtro de media móvil. Le entregamos la velocidad y una ventana de... vamos a definirla acá arriba, la ventana. Velocidad. No podemos dar una ventana de 40. Voy a poner una ventana de 9. A ver qué onda. Y acá Windows velocidad. Y ahora esto es lo que graficamos. Bueno, y ahí cambió, ¿no? La velocidad está mucho más claro. Yo acá puedo ahora identificar claramente una velocidad máxima que me dice 2.2. Es coherente una velocidad máxima así, ¿no? Más o menos para la altura hasta que nos estuvo dando. Que dice 0.35 que no es la real, es un poco más. ¿Dónde empieza el despegue? Y con la velocidad máxima poquito más adelante, acá, la posición es de 0,12. 0,13 arrancaría la posición inicial donde empieza el despegue, 0,13 y termina en 0,36. Vamos a hacer esa cuenta. Está bien, y me da una altura de 23 centímetros. ¿Cómo sé yo que esta altura me está dando aproximadamente lo que, mm, lo que podría llegar a ser, ¿no? Porque si voy a ver esa misma captura, porque cuando yo hice esa captura del salto también le puse la unidad inercial, le puse la aplicación Jump y vamos a ver qué nos dio, ¿no? Porque los datos los tenemos en la misma plataforma. Me voy a loguear acá, busco a los pacientes, buscamos ese salto particular, y este salto corresponde al segundo salto de la serie. Acá tenemos todas las métricas del salto. Bueno, acá vamos a llegar con la aplicación, ¿no? Pero bueno, esto está hecho con unidad inercial. Y me dice que la altura de vuelo es 0.26. A mí me dio, es 0. Perdón, 0.22. Y acá me dice la aplicación por análisis video 0.23. Son dos métodos distintos de evaluación, ¿eh? Otra que podemos ver es que acá dice que la velocidad de despegue fue de 2.1 metros sobre segundo. Y cuando vamos acá, me dice que la máxima es de 2.2. Que bueno, el cartelito me dice posición en el azul, pero en realidad es la velocidad, ¿no? Punto 2.2. Y acá dice 2.1. Bueno, entonces por eso digo que es bastante coherente lo que me está dando. A partir de acá, ya podemos derivar esto, ¿no? Pero ahora tenemos otro problema que la derivada, la aceleración, me va a tener bastante ruido ahí. Lo voy a hacer. Vamos a copiar esto así para abajo. Copio y pego. Vamos a poner un título acá que diga velocidad. Otro acá abajo que diga aceleración. Bueno, y ahora ya lo tenemos hecho, ¿no? Esto, ¿no? Podríamos poner acá aceleración. Y acá, ¿qué le entregamos? En vez de posición filtrada, velocidad filtrada. Y acá, en vez de velocidad, le damos la aceleración. Y vamos a establecer una nueva ventana para la aceleración acá. Como que nos queda acá limpito como para poder ingresarle. Le vamos a dejar una ventana de 9 también. Y la aceleración filtrada le imprimimos en una tercera curva, que es esta, la amarilla. Vamos a poner aceleración. Y ahí apareció la curva amarilla. No me gusta tanto, en el sentido de que no va a ser difícil obtener datos de esta curva, ¿no? Ahora nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos la curva, está perfecto, pero ahora tenemos que analizar esos datos. ¿Qué significa
cada uno de esos datos dentro del contexto de un salto, ¿no? Identificar distintos momentos del salto. A ojo es fácil identificarlo porque, por ejemplo, a ver, es fácil porque a ojo, ¿no? Todo esto es frenado hasta acá, hasta que la velocidad se hace cero, frenado. Acá tenemos, o sea, acá donde la velocidad se hace cero, hasta ahí tenemos el frenado, ¿no? Acá. Todo esto es frenado y fase excéntrica. Y a partir de la velocidad cero hasta máxima tenemos todo lo que es el impulso. Y con la velocidad máxima hasta la mínima, toda esta línea recta corresponde a la fase de vuelo. Esto que acá tendería a ser una constante. Bueno, pero de ahí a agarrar estos datos y filtrarlos y que de manera automatizada nos dé a un número claro es bastante difícil. Entonces podemos hacer varias cosas. Una, por ejemplo, bueno, yo puedo subirle acá la ventana. A la posición no voy a subirle más la ventana porque está ya bastante grande. Pero acá le puedo subir un poquito la ventana y ahí se me empieza a suavizar un poquito el dato. Pasa que cuanto más ventana le pongo, ¿qué implica ventana? Más números para hacer promedio. Y eso lo que hace es suaviza y está bien que suavice, pero el tema es que no me capta cambios bruscos, ¿no? Que precisamente en el salto necesito identificar dos momentos muy interesantes, que es el momento de fase excéntrica, la concéntrica, y después el momento donde está en el aire. Esos son pasos rápidos que tenemos que determinar. Y así como está, mucho no nos ayuda. Entonces, hay varias opciones. Siempre voy a tener una pérdida de algo, una ganancia de una cosa y pérdida de otra. Ah, esta no la estoy usando. A ver, claro, bueno, igual le di el mismo valor. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer para filtrar un poco? Lo que se podría hacer también es hacer una derivada que, que filtre un poco más, ¿no? O sea que en vez de tomar un solo valor, tome dos valores, o tres, ¿no? Que se centre entre dos números. Y yo acá podría agregarle, en vez de sumar uno y restar i, le podría decir i menos uno. Entonces metí un valor para atrás y eso ya haría un poco de filtro. A ver si se nota. Sí, ahí vamos a ver que se ve un pequeño movimiento en la curva. Acá voy a poner menos uno y acá menos uno. Entonces, en la derivada, en vez de tomar un valor toma tres valores, ¿no? El central y más y menos uno. Entonces ahí le voy a guardar y vamos a ver la curva amarilla lo que pasa. Ahí se acomodó un poquito, ¿no? Y en realidad también podría ponerle dos. Puedo hacer una derivada centrada en 5. O sea, dos para delante y dos para atrás. Dos acá y dos acá. Le doy Enter y ahí suavizó bastante más. Entonces, ahora lo que estoy viendo es que acá abajo, la parte donde estoy en el aire, yo puedo identificar que todo este tramo amarillo se encuentra por debajo de cero. Y yo podría ajustar un poco más acá. Le podría poner un 45 a la posición y le podría poner 15, ¿no? Y la curva, bueno, mejoró mucho, bastante, ¿no? Entonces ahora yo puedo identificar momentos, dijimos, cuando la velocidad se hace cero en este punto, ahí tenemos hasta ese momento toda la fase frenado y excéntrica. Y el resto es la fase de impulso. Pero bueno, como no todo es tan fácil, ¿qué pasa? Vamos a ver algo acá, que si yo imprimo la aceleración, no, la aceleración filtrada, tenemos acá en el principio tenemos un montón de valores que no son un número y seguramente al final. Claro, porque estamos restando a lo loco y sumando. Entonces, cuando esto está en el inicio del arreglo y cuando está al final del arreglo, está tomando valores fuera del arreglo. Y eso nos da que no es un número. Entonces, vamos a tener que proteger el inicio y el final del arreglo. ¿Qué podríamos hacer acá? Y podríamos hacer, por ejemplo, un pequeño filtro, un ciclo for acá. Vamos a decir que arranca en cero, termina en dónde. Si yo acá le sumé 2, le resté 2, perdón, porque estoy abajo, le puedo poner que sea menor a 2. Y mientras haga eso, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer al revés el ciclo, ¿no? O sea que derivada ahí va a ser igual
a esto, vamos a, ¿dónde está acá? Esto está acá, pero ¿de qué manera? Bueno, esto sí, ¿no? Las n son i, ¿y cómo vamos a hacer acá? Vamos a hacer que sea i más uno menos i. Entonces, ya sabemos que cuando estamos en el límite inferior, no va a haber valores negativos. Entonces no se va a producir el no es un número. No valores negativos, valores de arreglos que no existen. O posiciones de arreglo que no existen. I más uno, y acá también con el tiempo i. Imprimimos en consola y claro, nos sigue dando esto, pero claro, si yo acá, cuando después arranco el ciclo, lo arranco otra vez de cero. Entonces, i tiene que ser igual a 2 acá, porque es donde termina este ciclo. 2, ahí está. Ahora lo imprimimos otra vez y ahora los primeros valores existen. ¿Bien? Esto no se está haciendo solamente en la aceleración, se está haciendo también en la velocidad. Está entrando acá también, ¿eh? En esta derivada simple, se está haciendo tanto con la velocidad como la aceleración. Pero bueno, seguimos teniendo un problema acá, ¿no? Con estos no son números últimos. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer que esto termine dos puntos antes, dos índices antes que el final del arreglo. Acá esto ya lo tengo armado, el n ya existe, y entonces hago un ciclo for acá. Y acá, ¿cómo sería? I va a ser igual a n. ¿Y cómo sería entonces? Index va a ser, ¿dónde arranca? Y si este termina en menos 2 tiene que ser n menos 2, ¿no? O sea, el largo del array menos 2. Y mientras i sea menor a n, ¿no? O sea, ¿dónde arranca? Dos puntos antes del final y se va a mantener hasta que llegue al final. Bueno, y el i sigue contando, ¿no? Y acá abajo, ¿qué hacemos? Esto mismo, derivada i, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué quiero yo? Y el valor de i menos i menos 1. No quiero que se me pase, o sea, si yo estoy en n, va a ser n menos 1. Entonces nunca se va a pasar esto. I menos 1. Excelente. Guardamos, vemos el arreglo que ya imprimí y al final 1077 tiene valor. ¿Eh? Bueno, ¿por qué es importante esto? Primero, bueno, porque quiero tener todos los datos. No tengo por qué andar cortando cosas ahí que me quede no es un número. Pero veamos la importancia que tiene esto con respecto a... Por ejemplo, yo quiero seguir operando con esto. Yo quiero que, por ejemplo, si quiero obtener la fuerza, o qué sé yo, o algún otro, o la fuerza en función del tiempo, yo quiero que los dos arreglos sean iguales, tengan el mismo largo y se pueda calcular con eso. Entonces, si imprimimos lo que entra, que sería el position array, ¿no? Punto len, o sea, si imprimimos el largo del array de ingreso, el largo de la aceleración filtrada, ahí me da que los valores son el mismo. ¿Bien? 1078, 1078. Ese es el largo del arreglo que ingresa a la función, que ingresa en realidad al componente gráfico. Cuando yo lo proceso tanto con un filtro de media móvil y con el filtro de media móvil no pasa nada porque no resta valores, pero si lo hago con la derivada, si yo derivo y tengo que obtener dos valores a partir de un valor a partir de dos, bueno, el último arreglo ya, el último valor del arreglo ya lo elimino, me falta uno, entonces, bueno, de esta manera lo que estoy haciendo es que tanto lo que ingresa en el componente, esto va a ser una función después que va a ser la que procesa, y el último valor procesado tiene el mismo largo, la misma cantidad de elementos. Entonces pues, yo puedo seguir trabajando con esto como quiero, sin que se me establezca ningún conflicto en un gráfico ni en un cálculo con valores que no existen. Entonces, eso es lo que tenemos hasta hoy, hasta ahora. Ya esto está muy filtradito. ¿Eh? Yo podría seguir subiendo la ventana. Esto estoy abusando, ¿no? Ya. Pero vamos a suponer que hago este ajuste y bueno, esto se me va suavizando cada vez más. Yo como referencia lo que tengo es que tengo esta referencia, ¿no? ¿Por qué me quedo tranquilo con estas ventanas? Porque acá me dice que, por ejemplo, la posición máxima es 0.35 y si yo acá le pongo una ventana de 10, el máximo me queda en 0.35. ¿Eh? O sea, no me varían nada prácticamente. Puede ser 0.36 como mucho, pero no llego a redondear hacia arriba. Pero lo que quiero decir es que tengo tanta cantidad de datos, o sea, por segundo y por los 240 cuadros con que me estoy filmando, tengo como 450 datos por segundo. Entonces, una ventana de 10 es chica.
Inclusive una ventana de 40, como le puse, o 45, es aceptable. Pero el tema es que, por ejemplo, la ventana de 10, la velocidad me queda así, la aceleración me queda así. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una ventana, le puedo poner 45 y esto se me suaviza todo mucho más. Y no me está variando mucho la posición. Lo que quiere decir es que cuando se calcule la velocidad no va a tener grandes variaciones. Así que vamos a ver esto, cómo lo configuramos. Podríamos poner por acá un slider así que podemos ir variando el filtro y visualmente ir acomodando la función como para que los datos se puedan calcular adecuadamente. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora yo tengo que identificar partes del salto acá. Tengo que obtener primero, bueno, los datos por ahí los más conocidos, ¿no? La altura, el tiempo de vuelo, la velocidad máxima. Esos datos prácticamente salen solos porque la velocidad máxima ya la tengo acá, es esta, 2.2. Ya busco el máximo y ya está. Pero bueno, la altura de vuelo, tengo que establecer el momento en que el objeto está en el aire y ahí, bueno, tenemos que ya empezar a hacer algunos filtros para obtenerlo. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es obtener puntos de referencia para empezar a determinar métricas de salto con contramovimiento.